Bueno, la clase de hoy va a ser una clase un poco larga y si no me equivoco va a ser la última larga de la materia. Les voy a pedir entonces que yo voy a tratar de darla de corrido, pero si ustedes tienen preguntas me paran y si ven que me voy de tiempo y quieren un recreo me avisan también y me interrumpen las veces que quieran, ¿está bien? Vamos a empezar con lo que habíamos empezado en las clases pasadas, de los experimentos de los confites en el líquido, cuando veían que el colorante se empezaba a disolver. Esperen que no estoy pudiendo maximizar la pantalla. ¿Qué pasó acá? Ahí está. Bueno, entonces habían hecho los experimentos de los confites y habían dicho un montón de hipótesis al respecto sobre qué pasaban con estos confites. Este es un video que bajé de YouTube, pero el experimento esencialmente es muy similar a lo que ustedes hacían. Y en las discusiones del jueves y el viernes habíamos dicho cuáles eran las razones por las cuales esto estaría ocurriendo. Y dentro de las hipótesis que yo colecté, bueno, las anoté todas acá, no creo que me falte ninguna, pero cualquier cosa me pueden decir. Habíamos dicho que qué cosas podían pasar, bueno, que evidentemente el agua y el colorante se estaban mezclando, que se veían unas trazas del colorante que se movía radialmente en algunos casos, que había una simetría de rotación alrededor del confite, que las moléculas chocaban contra el confite, las moléculas del agua, que se estaba disolviendo el colorante, después, ahora no me sale el nombre de Amalia, nos dio un montón de cosas sobre química y fisicoquímica, sobre puentes de hidrógeno, sobre emisibilidad, que estuvo muy interesante. En la clase del viernes fue eso. Algunos esquemáticamente dijeron cómo era que estaba pasando qué estaba pasando con la concentración del colorante, que a un tiempo inicial estaba todo concentrado arriba del confite, y después parecía estar ocurriendo que bajaba arriba del confite y crecía afuera, de esa manera que yo la estoy indicando con la línea naranja. Se habló de temperatura, que las moléculas a 70 grados se movían más rápido que a 20, y de leyes de Fick. Para esta parte de las moléculas a 70 grados se mueven más rápido que a 20, les traje un videíto que también bajé de YouTube. Acá tenemos dos frascos, uno está a 80 grados y otro a 20, el de la izquierda está a 80, el de la derecha a 20. Lo que pasa acá es que se tira un colorante adentro y al rato cuando el líquido está a 80 grados, el colorante se disuelve más rápido que a 20. Entonces esa noción de que las moléculas se mueven más rápido y estarían ayudando a este proceso de difusión de las moléculas colorantes en el líquido, es un concepto que está relacionado con la temperatura y así como decían con el equilibrio termodinámico. Entonces yo acá hice como una especie de división, no muy precisa seguramente, sobre algunas hipótesis que parecen tener más que ver con un medio que se considera como continuo y unas hipótesis que dijeron que tienen más que ver con lo que se considera el mundo microscópico. ¿Está bien? Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué tiene entonces que ver cómo se relacionan estas cosas del mundo macroscópico y del mundo microscópico? Entonces vamos a suponer que estamos en el mundo microscópico y a tratar de relacionar eso con el mundo macroscópico. Entonces vamos a decir que tenemos un montón de moléculas, como ustedes bien dijeron, que se están moviendo.
y que este movimiento va a depender de la temperatura. A mayor temperatura se van a agitar más térmicamente. Y vamos a hacer un pasaje desde esta situación en que las moléculas se mueven aleatoriamente a la situación en que tenemos un continuo de moléculas. Entonces, lo que vamos a suponer es que tenemos una caja con estas moléculas que se mueven en todas direcciones y vamos a calcular cuántas son las moléculas que se mueven para un lado y para el otro lado de esta pared roja que vemos acá. Entonces vamos a definir un volumen de donde provienen estas moléculas. Este volumen tiene un espesor delta X y delta X a ambos lados de las paredes, y la tapa de la caja mide A. Entonces, si tengo NX moléculas en el primer volumen y NX más delta X en el segundo, lo que vamos a decir es lo siguiente, que si las partículas, moléculas, átomos se mueven del lado A, o sea, de este lado al lado B, son las NX, o sea, esas son las NX, y le ponemos un medio porque tenemos desde este volumen delta X por A, o sea, desde el volumen A, tenemos igual por ahora, pero es muy fácil después pasar a la tridimensionalidad. Entonces, para las partículas que se mueven hacia la izquierda, o sea, desde el volumen B, de la pared roja para la derecha, se mueven hacia la izquierda un medio de n por x delta x. Lo mismo, ese un medio aparece porque tenemos igual probabilidad de que las moléculas se muevan para un lado o para el otro. Entonces, si a la derecha tengo que hacer solamente la diferencia. ¿Qué es esto que tengo acá abajo? Es la diferencia de un medio por nx menos un medio por n de x más delta x. Y acá lo escribí simplemente con el menos a cada factor común por una razón que vamos a ver pronto. Entonces, puedo definir un flujo de partículas, o sea que son el número de partículas que se mueven por unidad de área por unidad de tiempo. Simplemente tomo el número de partículas totales y lo divido por el área por el tiempo y defino la concentración como el número de partículas por unidad de volumen. O sea, el número de partículas en X dividido el volumen, que es A por delta X. El volumen de ambas cajas es el mismo. Entonces, en lugar de escribir en función de n de x más delta x, lo responde a otra velocidad de lo que yo digo. Entonces, simplemente despejo que nx es concentración por volumen y vengo a esta expresión. Y lo que obtengo es, bueno, acá hice un par de cosas más, multipliqué y dividí aparte por delta x para que me quede la concentración, la diferencia de concentraciones dividido delta x. Entonces, en el límite en que este delta x sea muy chiquitito, lo que voy a tener es que la corriente de partículas, o sea, el flujo de partículas por unidad de área por unidad de tiempo, es proporcional al gradiente de concentraciones. Y lleva un menos acá, ¿no? Es proporcional a menos el gradiente de concentraciones, donde defino esta constante D como delta x al cuadrado sobre 2t, y en general esa constante D podría no ser constante, pero vamos a suponer por ahora que es constante. Lo que acabamos de obtener es la primera ley de Fick, y el significado de esa ley es lo siguiente. Si el flujo de partículas por unidad de área por unidad de tiempo va como menos la derivada del gradiente, significa que para que haya un flujo neto de partículas tiene que haber una variación de concentración, y que ese flujo va a ir de mayores concentraciones a menores concentraciones. ¿Está bien? Me paran si... Yo no estoy viendo los comentarios. Germán, si ves comentarios... No hay nada por ahora, ¿eh? Tranqui. Bárbaro. Bueno, entonces... Ahí Juan Cruz. Juan Cruz. Dice va bien. Genial.
Bien. Entonces, ¿cuál es la situación? Esperen que no estoy pudiendo avanzar de página. Ahí está. Es que tengo una pared y las partículas van a ir de donde, si yo tuviera un gradiente, por ejemplo, acá estoy diciendo que tengo un gradiente con concentración algo y concentración 0, entonces las partículas van a ir de regiones de mayor concentración a menores concentraciones. ¿Esto les suena a algo con lo que ustedes hicieron de los confites? ¿No? Amalia, El colorante se va juntando todo. ¿se va juntando? Cuando O sea, se va esparciendo y se va juntando todo en un círculo. Ah, vos hablás del anillo aquel que veíamos. Pensemos en Sí. las primeras partes del experimento, ¿no? Ah, ok. O sea, ¿qué pasa? Ahí dice Gastón, justamente el colorante del confite se desprende y se va propagando hacia las regiones donde hay poca concentración. Claro, como dice Gastón, dice Juan Cruz. O sea, al principio... ay, no me está saliendo tu nombre. Perdón. Bueno, no me sale tu nombre recién que hablaste. Vos te referías al halo que se ve alrededor, más al final del experimento. Exacto, sí, sí. Guadalupe, ahí está. No, bueno, nos referimos al principio, donde tenemos la concentración de colorante sobre el confite, y que después el colorante empieza a disolverse, empieza a difundir, en realidad no a disolverse, dentro del agua. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a suponer que sí, tenemos este flujo de corriente. Y vamos a calcular cuál es el flujo de corriente, flujo de número de partículas por unidad de área, por unidad de tiempo que atraviesan un determinado volumen. Entonces ahora nuestro volumen va a ser un volumen que tenga un ancho de delta X y la pared va a seguir siendo A, así que es delta X por A, es el volumen que vamos a considerar. Entonces decimos, vamos a calcular en cada cara. En la cara que está en la posición X, el número de partículas que atraviesan esa área es corriente, o sea, J por A por T, ¿no? Por la misma definición que teníamos de flujo, que decíamos que era el número de partículas por unidad de área por unidad de tiempo, entonces la podemos calcular como J por A por T. En la otra pared la situación es análoga, ¿no? Simplemente que evaluamos J en X más delta X. Entonces, lo que vamos a suponer ahora, y que es una certeza, no es una suposición, es que las partículas no pueden ni crearse ni destruirse. Con lo cual, si hay una variación de flujo de partículas, tiene que haber una variación de concentración dentro de ese volumen. Y eso es lo que escribo acá. Tengo que la variación de concentración en un tiempo t y un tiempo t más tau posteriores tiene que ser igual a la variación de flujo de partículas en ese mismo tiempo, en ese volumen. ¿Está bien? Entonces, acá tengo la variación de número de partículas por unidad de tiempo, divido por A por delta X para que tenga las mismas unidades que concentración, o sea, divido por el volumen, y por 1 sobre tiempo porque voy a calcular la tasa de variación en ese tiempo. Entonces, nuevamente, si hago ese límite de tiempos muy chiquitos y volúmenes muy chiquitos, lo que puedo hacer es cambiar las diferencias por derivadas, y lo que tengo es que la variación de concentración se opone a la variación
espacial del flujo de partículas. Que si yo agarro el flujo de partículas que había calculado en la transparencia anterior y lo reemplazo en esta ecuación, me queda una ecuación en derivadas segundas, que ahí me olvidé de, perdón, acá faltaría escribir D, ¿está bien? O sea que es que la variación temporal de la concentración es proporcional a la derivada segunda espacial de la concentración. Y eso se llama segunda ley de Fick. ¿Está bien? Y es una ecuación diferencial para la concentración que tiene solución, pero para tener esa solución tenemos que tener distintas condiciones de contorno. Entonces, pasamos a la siguiente. Esperen que... Entonces, por ejemplo, déjenme correr esto del medio. Podemos suponer que tenemos un montón de partículas en la posición x igual a 0 a tiempo igual a 0. No, esperen que... Bueno, y la solución es una gaussiana cuya dispersión va a depender del tiempo. ¿Está bien? O sea, acá yo tengo graficado, elegí una normalización cualquiera en realidad para que se vean las curvas que yo grafiqué. Estas curvas están graficadas para una dispersión de 5 milímetros cuadrados por segundo. Y por la forma de la gaussiana, como queda dependiente del coeficiente de difusión por el tiempo, lo que podemos decir es que la varianza, o sea, el ancho de esa gaussiana, va como, o sea, sigma cuadrado va como 2D por T, ¿está bien? Podría definir esto en 3 dimensiones, simplemente cambiando X por, la componente X por vectores, y tendría esta forma, donde ahora la puedo cambiar de lugar a un lugar medio, ¿está bien? Podría desplazarla si el delta X inicial no es 0, sino es algún otro valor, podría desplazar esta función a otro punto. Y lo que hice fue poner PDF porque podría decir que la concentración, o sea, es esencialmente la probabilidad de encontrar una partícula en algún lugar. ¿Está bien? Si yo tengo que concentraciones, partículas por unidad de volumen, bueno, puedo decir que entonces tengo una probabilidad que es proporcional a la concentración de encontrar a una partícula en determinada posición. Algunos ejemplos, por ejemplo, para el caso de que yo tenga un sumidero, me parece que me faltó una transparencia que se salteó, ya me parecía, perdón. No me di cuenta que salteó esta, que era la que yo quería mostrarles primero, que es la interdifusión. Interdifusión es cuando, por ejemplo, yo quiero dopar a un material, entonces deposito una capa de un material A sobre un material B y hago un proceso térmico que se llama annealing. Entonces, durante el tiempo lo que hago es que las moléculas que están en A se vayan difundiendo dentro de B. ¿Está bien? Entonces digo, las condiciones de contorno son que en X igual a 0 están inicialmente todas las partículas, condiciones iniciales, o sea, a tiempo cero la concentración inicial es que están todas las partículas en A. Imaginen esto con simetría de revolución alrededor de X igual a 0. Entonces, o simplemente con simetría cartesiana si estamos en un problema plano, ¿no? Entonces, bueno, la solución es la misma que les mostré hace un ratito, o sea, es una función del tipo gaussiana cuya dispersión es 2D por T. Sigma cuadrado es 2D por T.
Y eso vale lo mismo, si me imagino esta simetría de revolución que les decía recién, para el colorante, que no sé por qué no se me está ejecutando este video, pero a ver qué pasó con esto. Ahí está. Ese es el caso de una gota en un medio, una gota de colorante que se va difundiendo, que es muy parecido a lo que hicieron ustedes con el Rocklet, ¿verdad? Déjenme volver a poner en pantalla completa. No logro que se me vaya la barra del explorador. Ahí va. Bien. Entonces, así como digo, para el material que se difunde en el material B, puedo decir lo mismo para... Ahí Juan Cruz tenía un comentario, Gaby. Sí. Dice, ahí parece como más uniforme. En los Rocklets eran como hilitos. Bueno, sí. Este experimento está un poco diferente. De hecho, este experimento en realidad es una gota de colorante difundiéndose en un material que se llama agar, que es un material un poco más viscoso. El experimento, por supuesto, que hicieron ustedes no es un experimento ideal que podríamos haber hecho en el labo, es un experimento que se le acaba pronto el colorante, no está teñido uniformemente, como ustedes veían que se le salían pedacitos de diferentes del Rocklet, algunos se desteñían más rápido que el otro. Entonces, este experimento que les muestro yo es un experimento que está hecho idealmente para hacer ese experimento, o sea, está pensado para que se vea toda esta situación de la difusión con mejor simetría. Bien, entonces, después venía la que les mostré primero, que es esta que ahora puedo suponer que en realidad lo que tengo son partículas que están concentradas, no sé qué le pasa a mi computadora que está como rara con el PowerPoint, que están concentradas en una posición inicialmente en x igual a 0 y puedo hacer esa extrapolación a decir que la probabilidad es proporcional a la concentración, en el sentido de que si yo digo que en función del tiempo tengo cierta concentración que me dice cuántas partículas tengo en determinada posición, entonces puedo pensar que es la probabilidad de que después de un tiempo t haya medido determinada cantidad de partículas en la posición x. ¿Está bien? Bien, entonces hacemos esta extrapolación al espacio tridimensional, simplemente cambiando las coordenadas por vectores, y acá me faltó un módulo, ¿está bien? Acá iría un módulo. ¿Sí? Bien, entonces, un ejemplito más, tenemos interdifusión con sumideros infinitos. Por ejemplo, esto sería el caso en que yo tengo una juntura PN de dos semiconductores. Todos los dispositivos optoelectrónicos funcionan en base a junturas de distintos semiconductores. La cantidad de moléculas que tienen, la cantidad de átomos que tienen estos semiconductores es enorme comparado con los procesos estos, bueno, con las moléculas que se mueven para un lado y para el otro. Entonces las puedo considerar como sumideros infinitos. Y en realidad lo que se mueve en los semiconductores es la carga, ¿está bien? Yo hago una juntura PN, o sea, por ejemplo, es un material que está dopado con algunos átomos que hace que tenga un exceso de carga negativa en el caso del N, o en el caso del P, tiene un defecto de carga negativa, entonces se piensa como que tiene un exceso de carga positiva, por eso P. Y la carga va a difundir de un lado al otro, ¿está bien? Y comparado con las longitudes de difusión y el número de cargas que se difunden, estos materiales tienen infinita carga, entonces se pueden considerar como fuentes y sumideros infinitos. Y en ese caso, para esta geometría, la solución de la ecuación ya no es más una gaussiana, sino que es una función ERF, una función error.
que la función error se define como la integral de 0 hasta algún valor de una función gaussiana, ¿está bien? Y en ese caso lo que vemos es que la concentración va a ir achatándose hasta llegar a un valor medio que sea el valor medio de las dos concentraciones de las cuales yo partí. Partí de C1 mayor que C2, va a haber un flujo de partículas de C1 a C2, porque es quien tiene la concentración mayor, y es más o menos esto que está acá en la animación, ¿no? Yo tengo una cantidad de moléculas de un lado de la pared y después de un tiempo T se va a uniformizar la concentración. Entonces, la concentración va a ir achanchándose a medida que pasa el tiempo, al igual que pasaba acá, ¿no? A medida que pasa el tiempo, yo inicialmente la tengo toda concentrada en un espacio más chiquito y a medida que pasa el tiempo se va achatando y ensanchando, ¿sí? Eso es una característica típica de procesos difusivos. Bueno, entonces, con esto que ustedes tienen, con estos ejemplos, ustedes podrían hacer el intento de ajustar los datos que estuvieron levantando en las clases pasadas, ¿verdad? ¿Quieren discutir un poco eso, cómo lo harían? ¿O se dan cuenta cómo hacerlo, o al menos con qué cosas probar? ¿No? Supongamos que estamos... La verdad, si podés Cruz. aclarar un poco más cómo hacerlo, porque yo entiendo toda la parte de esta matemática y física. La cuestión es, a mí me cuesta cuando lo tengo que pasar a Python. O sea, ¿cómo ahí? ¿Decís por la implementación en el programa o decís por qué harías con tus datos? Porque si es por la implementación... Por la implementación, porque con mis datos tengo más o menos una idea Bueno, de qué hacer. en la implementación lo charlamos el jueves y el viernes, o si queda tiempo hoy a la salida, cuando terminamos. Bueno, está bien. Pero si es por el concepto, lo que tendríamos que hacer es tomar lo que venían haciendo ustedes básicamente, ¿no? Tomar distintos perfiles. A ver, voy a tratar de ejecutar ups, no sé qué pasó ahí, este video. No sé por qué no se me ejecuta solo, che. Tendría que tomar perfiles, como venían haciendo ustedes, y ver si esos perfiles para distintos tiempos tienen esta pinta, por ejemplo, ¿no? Que vayan bajando en altura y ensanchándose, que es lo que dibujaron ustedes en la clase de consulta, ¿no? Dijeron, si pensamos qué hace la concentración, y la concentración inicialmente la tenemos toda distribuida en el Rocklet, y después de un tiempo T parece que está haciendo esto así, ¿no? ¿Sí? A ver, ahí tengo comentarios. Ahí parece más uniforme. Juan Cruz, ¿esta pregunta es de ahora o es de hace más tiempo? La verdad que no. No, era anterior. ¿De lo anterior? Ok. Bien, entonces avanzamos. Quedamos entonces de que si queda tiempo, miramos hoy cómo implementarlo en Python. Y si no, lo vemos jueves y viernes, ¿está bien? Pero lo importante es que ahora... Sí, gracias. Bien, entonces... Llegamos de una descripción microscópica, ahora quisiera salir de acá, a una descripción como un medio continuo, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ir a la segunda parte de la clase, que tiene que ver con los nuevos experimentos que van a hacer. Esperen que les voy a compartir el otro PowerPoint.
que tiene que ver con el movimiento browniano y las caminatas al azar. Bien, entonces el movimiento browniano es el movimiento que se observa cuando moléculas del medio chocan con otras moléculas. O sea, acá serían con granos de polen, pero ese movimiento valdría para cualquier molécula en el medio. Y este fenómeno fue observado en 1827 por Robert Brown, por eso se llama movimiento browniano, en los granos de polen de las flores. Entonces, en ese momento, Robert Brown se preguntaba si era algo que tenía que ver con que haya algún objeto vivo en esos granos de polen. Por supuesto, la imagen no tenía tan buena resolución con la que estamos viendo, comparada con la que estamos viendo ahora, ¿no? Pero, entonces probaba con flores que estaban muertas desde hace mucho tiempo y veía lo mismo. Entonces, Albert Einstein en 1905 demuestra que no era necesario un mecanismo activo de los granos del polen o de las partículas para que vean este movimiento, sino que se originaban en los movimientos por agitación térmica del resto de las moléculas del medio, ¿está bien? En 1908, Jean Perrin confirma la teoría de Einstein, mide el número de Avogadro, lo cual fue muy importante, porque entonces el medio ahora pasaba a ser un medio compuesto por entes discretos, se le daba entidad a las moléculas y a los átomos, y por este experimento se ganó el Nobel en 1926, ¿está bien? La historia no involucra solamente estas 3 personas, sino que hay un montón de personas involucradas en todo este desarrollo. Quisiera pronunciar el apellido Sumoski, pero no me sale. Les voy a dejar en la bibliografía un paper que es muy lindo, que cuenta toda la historia de este descubrimiento, porque la verdad es que es muy apasionante, y también les puedo dejar la tesis de Einstein, donde hace todos estos desarrollos. Ahora, los movimientos brownianos no se observan únicamente en los granos de polen, en general se observa en partículas en medios líquidos, y también se observan que disminuyo esto, en partículas de carbono en humo, en aire, por ejemplo, esto es humo en aire. Además se ve un movimiento de deriva acá, pero si ven partícula a partícula, ve que está haciendo estos movimientos al azar. Y no solo eso, sino que hoy en día, por ejemplo, se encuentran experimentos con agujeros negros, o sea, con objetos en el espacio estelar que realizan movimientos brownianos por la acción gravitatoria de todo el resto de los planetas. Entonces, las preguntas que nos podemos hacer respecto de esto, quiero avanzar y no puedo, son en qué condiciones es posible observar estos movimientos brownianos, y cuáles son las manifestaciones de este movimiento en los fenómenos cotidianos, por ejemplo. Y para estudiar eso, primero vamos a ver la diferencia entre trayectorias estocásticas y deterministas, y vamos a definir las funciones estadísticas para analizar estas trayectorias. Los experimentos que vamos... Sí. Te hago una consulta. Me quedé pensando recién cuando líquido versus estado gaseoso. Sí. En el gaseoso, que es como una suspensión, ahí es como que el humo en aire. Ahí no cambia mucho el hecho de que vos tenés que se expande demasiado, o sea, se expande en todo lo que puede el gas, entonces el movimiento no está influido en cómo cada vez tenés menos partículas, claro, moléculas de aire interactuando con las partículas del humo, y cómo influye el tema de las cargas eléctricas, porque más allá de los choques, por así decirlo, cinéticos. No sé si lo estoy expresando bien. Sí, sí. Primero que está muy bien tu pregunta.
primero que estos experimentos no se hacen con el gas en el aire, en un receptáculo abierto, sino que se hace una camarita cerrada y sellada, en donde se tira el humo y se espera a que llegue a un equilibrio, ¿está bien? O sea, el humo en principio no se debería poder escapar de esa cámara, ¿sí? Y lo segundo que decir, las interacciones eléctricas, por supuesto nosotros estamos considerando versiones simplificadas de siempre que estudiamos un tema, miramos como una cuestión reducida de todo lo que pasa en la realidad. O sea, nunca se consideran absolutamente todas las interacciones, todas las fuerzas, sino que consideramos una versión reducida que sea representativa, ¿está bien? Entonces, por ahora vamos a considerar que únicamente interactúan por choques, pero es cierto que no es verdad, también que hay otras interacciones que juegan un rol. A ver, ¿hay más preguntas por ahí? Cool. Pensaba en las cenizas volcánicas, ¿no? Tal vez se ve, pero el experimento este que estoy mostrando no está hecho de esa forma. Bien, entonces seguimos avanzando. Entonces los experimentos que vamos a hacer son de caminatas Salazar y movimiento browniano. El experimento que muestro en la izquierda es el que se hace en el laboratorio 5, ¿está bien? O sea, tengo unas esferitas de polietileno en un microscopio y miro cómo se mueven estas esferitas de polietileno cuando las sumerjo en distintos líquidos, que puede ser agua o agua con algún porcentaje de glicerol, ¿está bien? Eso cambia las propiedades del medio, o sea, el glicerol no tiene, por ejemplo, la misma viscosidad que el agua. Entonces, ¿qué esperan ustedes? ¿Que se vea de mayor movimiento o menor movimiento en una sustancia que es más viscosa? A ver, ¿qué me dicen por ahí? Menor. Menor, muy bien. Menor, dicen por acá. Bien. Menor. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora cuando estudiemos las ecuaciones de movimiento. El experimento que vamos a hacer es uno que voy a ponerlo rápidamente y lo voy a tratar de bajar el volumen porque es bastante molesto. Es este. ¿Ven ahí que hay como unas bolitas muy chiquititas, grises? Son bolitas de acero. Están puestas arriba de una bandejita que está arriba de un parlante y ponemos a funcionar el parlante. Ahí apagué el volumen. Eso es la frecuencia a la que está excitada el parlante, se escucha de esa manera, es más o menos 120 Hz. Y vamos tirando unas bolitas ahí arriba del parlante, y ¿qué podrían decir ustedes sobre eso? ¿Puedo saber, tirando una bolita, qué le pasa a otra? ¿O puedo saber si a una bolita en un tiempo inicial se mueve para un lado, hacia dónde se va a mover en el siguiente momento? ¿Qué opinan? Probabilísticamente podés llegar a saber hacia dónde va a ir una pelotita, pero en función de cómo la echaste, en dónde, o sea, no mucho más. Y después al principio estás tomando, si no hay interacción con las otras, que no podés predecir la otra. Siempre los tomás como objetos puntuales, por así decirlo, hasta que haya una interacción con el contorno contra las otras pelotitas. Ajá. O pensando sí, pienso eso. Ajá. Dice Juan Cruz. Juan Cruz. Dale, sí, perdón. Dale, Juan Cruz agrega que siente que es un fenómeno de naturaleza estadística. Perdón, dice Horacio. Juan Cruz dice que si tiras con fuerza para un lado, al principio capaz que sí, pero después no. O sea, entiendo como que le puedes dar una condición así, un bias al principio, pero que después el sistema va a evolucionar con sus propias reglas, parece. Después Horacio agrega que para frecuencias más altas quizás se vuelva más determinista, me sale decir. Luisa dice que para ella no se puede predecir la dirección. José pone unos símbolos que no sé qué son.
Y Matías dice a tiempos largos, diría que no. ¿Yo puedo decir algo? Dale. Para mí Sí. depende que sí podés, si vos tirás en el medio, por donde probablemente esté colocado el diafragma del, ¿cómo se llama? No sé el nombre de esto que mueve. Ahí está, gracias, el parlante, no sé la palabra parlante. La realidad es que por el movimiento de las ondas, sí, lo único que puedo determinar es que se van a mover en forma radial hacia afuera. Ajá. Después el otro movimiento, no. A Es ver, lo único que yo puedo llegar a determinar. pero mirá, a ver, tratemos de individualizar el movimiento de las partículas. Esta se alejó, se está alejando ahora. Ahora esta también se aleja y se junta con la otra. Aquella se aleja pero para el otro lado. Y ahora esta, que yo estoy siguiendo con mi manito, no sé si le ven la manito de mi mouse, parece que está volviendo al medio. ¿La ven? O sea, esta partícula se alejó y después volvió. Y ahí se vuelve a alejar. Es más, si ven con mucho detalle, acá hay una basurita que también está haciendo un movimiento bastante parecido, y cualquiera de las bolitas esas estaría haciendo un movimiento medio parecido. Entonces miremos cómo es el experimento y qué vamos a hacer con este experimento. Déjenme ver si puedo avanzar. No sé por qué no me responde la computadora cuando quiero que avance. Ahí está. Ay, no, no. Este es el experimento. Lo armó Damián Pérez, lo deben conocer al pañolero, así que le debemos un aplauso por el trabajo que hizo excelente. A ver si puedo correr esto del medio. A ver, ahí hay comentarios. Un capo, dicen. Un capo, dice Daniel, sí, es un capo. Entonces tenemos, ¿ustedes ven la barra, ven la pantalla bien o ven cosas arriba? Porque yo no estoy pudiendo mover las cosas que tiene arriba. A ver ahora. Bien, entonces... Yo lo veo perfecto, ¿eh? Ah, bárbaro. Acá hay un parlante, acá está la versión aumentada del parlante, ven que acá tengo una tapa de algún frasco que usamos como bandeja. Está unida al parlante por un tubo de cartón. Y ahí están todas las bolitas de acero, que arriba le tiramos las perlitas blancas. Y este parlante lo puedo controlar con la compu, y puedo subir el volumen con esta perilla y puedo mandarle una señal con la computadora. Entonces yo con el MATLAB le mandé una señal de 128 Hz más o menos, pero si encontramos la forma de hacer de que ustedes no escuchen este ruido y que yo los escuche a ustedes, podemos intentar ver de cambiar la frecuencia, hacer lo que ustedes quieran, ¿está bien? Lo podemos hacer el día de la clase de consultas. O si queda tiempo hoy también. ¿Está bien? Entonces, el parlante se agita la bandejita esta, y eso hace que todas las bolitas estén... le transfiere energía a las bolitas rebotan, las bolitas les pegan a las blancas, y eso es lo que estábamos viendo en los videos anteriores. Esperen que estoy tratando de avanzar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para analizar las trayectorias, ¿no? Queremos ver cómo son las trayectorias del movimiento de las partículas. Les voy a compartir otra pantalla para poder estudiarlas y caracterizarlas y ver si podemos obtener información sobre este movimiento. Vamos a usar un programa que se llama Tracker. Esta es una opción, y la opción B es hacer los propios programas con los que les explicó Hernán en la clase, hace 2 clases, ¿está bien? Entonces la idea es que nosotros queremos identificar las trayectorias de estas partículas. Y para eso el programa Tracker tiene todo programado para poder seguirlas automáticamente. Entonces, este es el video que yo lo subí, es el video que les mostré recién, lo voy a adelantar hasta que se vea alguna partícula. A ver, ahí por ejemplo. Entonces queremos seguir esa bolita
en función del tiempo. Y para hacer eso lo que tenemos que hacer es crear una masa. Venimos acá y ponemos point mass. Y la voy a indicar con control shift clic. Claramente ahora se no iba a funcionar. Ahí está. Ahí está. Ahí la marcó. Voy a hacer zoom para ver un poco mejor lo que estamos haciendo. Ahí el 200%. Y entonces, ¿qué es lo que hace esto? Me define una región de interés, que es este cuadrado grande, que lo puedo cambiar de tamaño si quiero. Me define una región donde voy a hacer tracking, o sea, donde voy a seguir la partícula, que es este circulito, y si ustedes ven, acá está dibujado lo que está en ese circulito, a donde dice template. Yo puedo cambiar de tamaño, a ver si me sale, esperen, ahí lo moví de lugar, lo puedo cambiar de tamaño, puedo hacerlo más grande, no me conviene enorme porque entonces le cuesta más el algoritmo. Puedo cambiarlo de tamaño, puedo cambiarlo de forma, y además lo puedo mover, por ejemplo, a un borde de la partícula, así es más fácil hacer una comparación. Entonces ven que acá dice template, y tiene dibujado lo que tiene dibujado adentro de este circulito, y dice match al lado. Y ahora vamos a ver qué es match respecto de template. Template es lo que yo quiero seguir. Entonces, para seguirla, lo que va a hacer esto, a ver, le voy a cambiar, si puedo cambiarle el footprint, o sea, le cambio la forma de lo que va a dibujar. Lo que me dice esto es que va a hacer tracking, pero me va a dar la posición que esté en el triangulito. ¿Ven? ¿Ven que ahí se dibuja un triangulito? Lo puedo cambiar de forma para que lo sigan. Footprint, le pongo, qué sé yo, pero le pongo una vertical line, o sea, es esto lo que va a seguir, ¿está bien? Eso también lo puedo mover y puedo decir que me dé la posición en otro lugar, ¿sí? Entonces, para buscar, lo que va a hacer es buscar en este cuadrado la posición de la partícula, y cada vez que la partícula se mueve, va a mover el cuadrado y va a hacer una nueva búsqueda. ¿Está bien? Entonces, esto es muy simple, puedo hacerlo de a uno, y acá lo que me muestra, si ven, es el número de frame, match score, que ahora vamos a ver qué es, que ahora da 27.7, que es cuán bien cuán bien encontró ese patrón en la imagen. Y si no, puedo hacer search en función, para todos los cuadros, y cuando hago search para todos los cuadros, si vengo acá, ustedes no estaban viendo todo, me parece, lo que yo les estaba mostrando, ¿no? Esperen, lo voy a hacer de vuelta. Yo vi todo, me parece, Gaby. ¿Se veía todo? ¿Se veía este cuadradito autotracker? Ese Sí, veía a se la veía. derecha. A la Ok. derecha estaba. Sí, yo Lo único que no se veía lo que dice más, de masa ATX. Esa parte no, y la tabla. Está bien. El resto se veía todo. Perfecto. No, porque lo moví para que se vea, porque esto está fijo en la pantalla. Acá más, AX lo que me marca es la posición X en función del tiempo, pero yo puedo venir acá y cambiar ahí, por ejemplo, y puedo venir acá y cambiar a X. Entonces tengo la trayectoria en función de XY, y acá abajo me da todo, ¿no? Me da la posición de la partícula en X y en Y en función del tiempo. Entonces yo puedo levantar esos datos y analizarlos, ¿está bien? Y en cada cuadro me va diciendo el número de frame y el match score. ¿Está bien? Entonces al final, bueno, esta flecha que le puse es realmente horrible, ¿no? Vamos a poner otra cosa. Bueno, voy a disminuir un poco de tamaño si se ve. Ahí
Ahí va. Entonces nada, puedo seguir la trayectoria de esa masa, o si tengo más masas puedo marcarlas también con otros colores y puedo seguir todas las trayectorias juntas si quiero. Y puedo levantarlas y podría calcular velocidades, aceleraciones, etcétera, o puedo simplemente llevarme los datos para analizar. ¿Está bien? ¿Qué hace este programa? Lo voy a parar, si es que se puede. Bueno, no importa. ¿Ahora ven el PowerPoint? No. ¿No? Sí. ¿Sí? Bien, ¿qué hace este programa? Bueno, lo que hace es compara los píxeles en R, G y B de la matriz del cuadrado con respecto al template. ¿Está bien? Entonces yo acá tengo el template, tengo ven que acá se ve lo mismo que en el circulito, o sea, se ve un pedazo de bolita y un pedazo de fondo negro. Entonces simplemente lo que hace es la suma de las diferencias y la minimiza. Entonces define match, o sea, define lo que se ve en este otro lugar, como el que cumple, que es la mínima de todas las diferencias. Una vez que encuentra esa mínima diferencia, define el score, ¿está bien? Que era lo que aparecía acá abajo. Y el score es la media de todas sobre el match, o sea, sobre la que minimiza la función esta diferencia de RGB, menos 1. Entonces, ¿qué pasa con este valor de score? Si son iguales si el promedio es igual al match, entonces como esto vale 1, el score me va a dar 0. Si la media es menor, y acá me equivoqué, si match es menor que 5 veces la media, entonces, si acá perdón, esperen que les escribo. Esto sería que match sea menor que 5 veces la media, que la media, perdón, dividido 5, entonces el score da mayor que 4, ¿no? Si reemplazo este valor acá, me queda 5 menos 1, me da que el score es mayor que 4. Y si son idénticas, DRGB me da 0 porque son idénticas, entonces este número es infinito. Entonces lo que busca es tener un valor de score que sea muy grande, porque cuanto más grandes es que son más parecidas esas imágenes. Después, ¿qué es este evolution rate? Es porque lo que hace este programa es definir en cada paso un nuevo template. Si yo no le doy un número que sea distinto de 0 acá, lo que va a pasar es que el template se me queda siempre quieto y no puedo seguir a la partícula. Entonces lo que hace es me define un template nuevo, que es el 80% del viejo más el 20% del nuevo, para este 20% que puse acá, ¿no? Si yo pongo acá 0, el template nuevo va a ser igual al viejo, y por lo tanto, esta bolita se me queda quieta y no puedo seguir a la partícula. ¿Se ve eso? ¿O quieren que lo pruebe con el programa? ¿Quieren que les muestre con el programa lo que pasa si pongo 0? Si pongo ahí 0. A ver, ¿qué dicen? Dale. Dale. Bueno, entonces vuelvo al programa. Esperen que tengo que salir de la presentación. Ay, no puedo salir. Ahí está. Y voy... Pero la pucha. Vengo acá. Le pongo en el score 0. Ahí está. No estás, yo por lo menos no estoy viendo tu pantalla, a ver. ¿No? A ver. No. Sí, ahí está. ¿Se ve? Ahora. Sí. Bueno, le pongo ahí 0
y vuelvo a decirle que busque. Esperen que voy a borrar, no sé si, déjenme ver si puedo borrar esto, que es lo que tendría que hacer primero. O si no, vuelvo a cargar el video, que es más fácil. Cargo de vuelta el video. No sé cómo se borra. Ah, bueno, ahí está el video de vuelta. Vuelvo a buscar una posición donde veo una partícula. Ahí, entonces vengo y le digo Create Más. Esto que Zoom te deja todas las ventanitas ahí abiertas es realmente incómodo. Con Control, Shift y clic selecciono un lugar. A ver si puedo... Bueno, ahí por ejemplo, entonces acá le pongo 0. Acomodo un poco esto para ser consistente con lo que venía haciendo. A ver. No, se me puso a andar recontra lenta, así que va a estar complicado. Ahí está. 0, entonces pongo que busque. Search Next, por ejemplo, busco la 1. Match with Smart. Puedo seguir, las busco todas. Y lo que pasa es que en un momento... A ver, esperémosla. No me está dando... No sé si es que lo está haciendo y no me está dando bola lo que le dije. Si saco este LKG. Bueno, no me está... Lo está haciendo igual, no sé por qué. Se ve que... Lo que pasa es que siempre encuentra algo parecido al template, ¿no? Tendría que ser muy desigual para que, o sea, por ejemplo, cambiar la intensidad de la luz que le está pegando, que entre en una sombra. No, porque lo que pasa cuando se le pone 0 es que el template siempre debería quedar fijo. Entonces hay algo que lo está haciendo de todas maneras automático. O sea, cuando vos pones 0 acá, el template lo deja... No, pero sí, exacto, pero fíjate que el match es muy parecido al template. Entonces, es porque lo que está encontrando como match sigue siendo parecido al original. Tendría que cambiar una condición muy adversa, no sé, entrar una sombra o algo así. Sí, tenés razón. O sea, no nos sirve este video, está muy bien hecho para... Está muy bien hecho. Bueno, es que Damián realmente se las pensó todas. O sea, no por cualquier razón está hecho el fondo negro y la perlita blanca. Sí, no, el contraste es muy bueno. Es muy bueno para seguir este video. Lo de las partículas en el medio líquido no son tan fáciles de seguir. Bueno, en definitiva, lo que pasaría si en algún momento el template es muy distinto que la imagen es que no lo seguiría y no podrían hacer el seguimiento completo de la partícula. Básicamente. Bueno, entonces pasemos a ver, hay comentarios. Qué buen programa para mí, se está moviendo un poquito la bolita. Ah, no, es verdad, se está moviendo. Sí, está re bueno el programa, la verdad. Está muy bien hecho. Y aparte que después, si no fuera esta imagen y tuvieran problemas con la imagen, a ver, esperen que quiero parar esto, así les puedo mostrar cómo para esto. Ahí está. Bueno, no me está como con respuesta tardía esto. Ahí está. Pueden usar por algún lado acá, por ejemplo, ven, tienen filtros
que si tuvieran problemas con el video, con la imagen, con el fondo o algo, podrían aplicar filtros para mejorarla antes de hacer el tracking. ¿Está bien? Y después podrían también ajustar las propiedades, esperen que corro el chat, ajustar las propiedades del video, si no estuviera bien tampoco, que dice los frames, cuál es el frame rate, acá está advirtiendo que no es constante. Tienen la metadata, no sé, esto no, chat file. Después, no sé, tienen un montón de opciones que pueden explorar. Pueden definir cuál es el origen, si quieren, con esto. Show or hard coordinate, esto, se lo pueden mover. Esperen que voy a achicar un poco. ¿Ven? Ahí está puesto ahí arbitrariamente, pero ustedes lo podrían poner en el centro, donde quieran. Pueden calibrar. No sé, pueden decir esta distancia. A ver, ¿dónde está? Calibration. Te pueden decir, no sé, esta distancia, no la estoy dibujando, ¿no? O no la estoy viendo en la imagen. Calibrar. ¿Dónde está dibujado? No lo estoy viendo. Calibration tape, por ejemplo. Ahí está. Pueden decir, esta distancia es, qué sé yo. ¿Qué es? Normalmente acá les dice lo que tienen que ir haciendo. En shift click y marco el otro, ahí está. Les dicen, no sé, esta distancia es, no sé, 10 milímetros, qué sé yo, lo que sea. Y para eso les voy a dar algunas imágenes para que calibren. Le podemos cambiar de color para que se vea, porque si no, no se ve nada. Ahí está. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿cuánto tiempo vamos de clase? Son las 3. ¿Cómo vienen? ¿Quieren que hagamos un recreito de 5 minutos? Termino con lo del programa y hacemos el recreo, que ya termino. Sigamos con lo del programa y hacemos el recreo. Difusión, ¿dónde está esto, no? ¿Por qué me vuelve loca? Ahora no estoy viendo la barra. Perdí el PowerPoint. Acá. Bueno, entonces, esto era lo del score, era la de la evolución 20%. Nada, les voy a dar estas dos imágenes, las voy a subir al campus, que son para calibrar. Tengan cuidado que la bolita está metida más adentro, acuérdense del setup, es alto el contenedor. Entonces, habría que ver cómo hacer para medir. Lamentablemente no tengo un calibre, pero ustedes podrían intentar determinar cuál es el diámetro de la bolita o alguna cosa que les diga una escala para sus imágenes. ¿Está bien? Entonces ahora sí, vamos 5 minutitos, o sea, nos encontramos acá, son y 13 y 18, sería bueno, y 20 nos encontramos y 20. Sí, gracias. Y una pregunta, yo tengo calibre. Sí. Si querés me puedo fijar con eso, con la imagen directamente, midiendo lo que pusiste ahí de regla y les paso la bolita, lo que es la medida de la bolita. Pero si no tenés la bolita, ¿cómo hacemos? Ah, con la regla. Claro, porque yo como está la regla me fijo ahí con el calibre. Dale. La pongo a la misma dimensión y ya está. Dale. Okay.